Si nos hacemos eco de las palabras de Jesús, Él dijo, separados de mí, díganlo sin miedo, separados de mí nada podéis hacer. Así que, hermanos queridos, amigos todos, nos interesa mucho acercarnos a Cristo, cuanto más mejor, cuanto más mejor. Ahí es que van a mejorar todas las cosas en nuestra vida, en nuestras relaciones, en todo y para todo. Y es eso lo que venimos predicando. Venimos hablando de algunas disciplinas cristianas que nos van a ayudar a eso. Y yo diría que no solamente nos son necesarias, sino que como cristianos e hijos de Cristo son obligadas, nosotros deberíamos de buscarlas y practicarlas. Semana pasada decía el pastor John como las 4 patas de una silla, ¿no? Porque venimos hablando del ayuno, que ya hemos hablado, de la oración. Hoy vamos a hablar de la meditación en la palabra de Dios, la meditación cristiana. Y el domingo que viene hablaremos del estudio de la palabra, 4 disciplinas. Yo incluso me atrevería a decir que mucho más que una silla son 4 columnas. 4 columnas sobre las que podemos y debemos edificar, construir nuestra relación con el Señor, para que, como hacen las columnas y las vigas, sea una relación sólida, consistente, para que sea una relación poderosa, porque ese es nuestro Señor. Él no es un Dios débil ni un Dios tibio, no, Él es todopoderoso y anhela, por lo tanto, que nuestra relación con Él sea fuerte, sea poderosa, sea estable. Así que bueno, como digo, en el día de hoy nos toca hablar de la meditación cristiana, Tal vez, orando y reflexionando para traerles la palabra de Dios esta semana, yo pensaba, tal vez sea la peor entendida, tal vez sea la más desconocida, pero bueno, quiera nuestro Señor que en el día de hoy tal vez se nos aclaren algunas dudas y sobre todo la entendamos y la practiquemos. Vamos a leer la palabra del Señor. Quiero pedirte que te pongas en pie, como tenemos por costumbre. Vamos a ir al libro de los Salmos. Salmo 77 nos va a servir para comenzar esta enseñanza en el día de hoy. Hay pocas cosas como los Salmos. Qué maravillas son los Salmos. ¿Saben por qué? Porque vemos muchas de estas disciplinas juntas en acción, porque son todavía más poderosas cuando las combinamos. Así, cuando hemos hablado del ayuno, pues prácticamente no se entiende sin la oración, ¿no? Va combinada, van de la mano. Y cuando hablamos también de orar, tenemos que hablar de meditar en Cristo también. Y esa meditación también nos ayuda cuando estudiamos la palabra. En los Salmos encontramos oraciones a veces desgarradas, descarnadas, vivencias de hombres como tú y como yo, que pasan por momentos de dificultad extrema a veces, que a veces abren su corazón a Dios y le dan las gracias porque están pletóricos, pero otras veces, madre mía, claman de sufrimiento y de dolor. Y en medio de todo ello, abren su corazón y nos lo dejan a nosotros porque meditan en lo que les está pasando y en el Señor y sus obras. Así que es hermoso poder tomar este salmo como referencia. Salmo 77, leamos juntos. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino.
¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, gracias te damos una vez más, Señor. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por estar con nosotros en todo tiempo, en todo momento y en toda circunstancia. Gracias por tu fidelidad, Señor, a tus promesas inmerecidas hacia nosotros, Señor. Gracias, en definitiva, por tu grande, grandísimo amor. Señor, queremos ahora suplicarte y pedirte que nos ayudes a meditar en esta reflexión, Señor. Que nos ayudes, Padre Santo, a que tu palabra, como está escrito, pues penetre como espada de doble filo, Señor, en nosotros. Padre, sabemos que tú anhelas estrechar esa relación con cada uno de nosotros, no en vano, Señor. Te has dado por entero en esa cruz, por amor a cada uno de nosotros, Señor. Tú todavía, Padre Santo, sigues a través de tu Espíritu Santo, obrando, creciendo en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener de verdad el deseo, como ahora cantábamos, el anhelo de menguar para que tú crezcas, Señor. En el día de hoy, Padre Santo, queremos oírte, queremos escucharte, queremos, Señor, saber qué tienes que decirnos. Por favor, ten misericordia. Y, Señor, acalla voces de hombres, Señor. Acalla, Señor, distracciones y céntranos en ti. Visítanos, papá. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Amén, Padre Santo. Amén. Tomen asiento. Tomen asiento. Bueno, decíamos, meditación cristiana, meditar en el Señor, meditar en sus obras, meditar en su palabra, buscarle. Decíamos que los salmos son maravillosos para eso. Son lindos, son preciosos, porque encontramos, cada salmo es diferente. Encontramos ahí a personas que derraman su corazón y somos testigos de excepción. Y les encontramos abriendo sus emociones delante del Señor. A veces llenos de gratitud, como dije, otras veces llenos de dolor. A veces pidiéndole explicaciones a Dios. A veces dándole la gloria y exaltándolo. Y muchas veces combinando esas oraciones desgarradas que salen del corazón con su pensamiento en Dios y en los acontecimientos que les rodean y en el testimonio de nuestro Señor. Este salmo en concreto parece ser que fue compuesto en la cautividad de Babilonia. Y con razón, en una primera parte, el salmista se queja porque está en cautividad, porque está privado de libertad, ¿no? Hay una parte en la cual él está diciéndonos, meditaba yo en mi corazón. Y está abriéndonos el corazón y está diciendo, me acordaba de Dios, consideraba los días, me acordaba de los cánticos cuando estábamos en libertad, cuando estábamos pletóricos, y meditaba en mi corazón. Y hay una primera parte entre los versículos 7 al 9 que en realidad son de pesimismo, desánimo, abatimiento. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? El salmista está meditando en sus circunstancias, en su momento actual, en lo que le rodea,
en lo que hay, en sus sentimientos, y eso le trae abatimiento, le trae tristeza. Pero encontramos una segunda parte bien separada de esta primera, en los versículos de 10 al 15, como que de repente este hombre despertara, como que de repente reaccionara. Y dice el versículo 10, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Este hombre reacciona y dice, no puedo solamente centrarme y meditar en mi realidad, en lo que me acontece, en lo que hay ahora. Tengo que recordar quién es Dios. Tengo que recordar sus promesas. Tengo que recordar su testimonio. Tengo que centrarme en lo que Él ha hecho ya en mi vida. Ahora Lucho nos decía, tomemos unos minutos para orar porque dentro de lo caótico de todo lo que estamos viviendo, dentro de tanto dolor, dentro de tantas cosas, Dios ha sido fiel. Así decía Lucho, pensemos también, traigamos a la memoria como este hombre, quién es Dios, para poder recobrar el ánimo, la fortaleza. Así el salmista empieza a decir del 10 al 15, me acordaré de las obras de Jehová, haré yo memoria de tus maravillas. Y en el versículo 12 dice, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Y cómo cambia la plegaria y la oración de este hombre. De repente, versículo 13, le dice, oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Y el resto del Salmo es una exaltación al poder de Dios, a su grandeza, a su magnificencia. Y esto es tremendo y nos sirve a nosotros, nos sirve mucho, porque con mucha frecuencia nosotros meditamos, reflexionamos y pensamos en las cosas de este mundo, en lo que nos rodea, en lo que a veces nos está oprimiendo o nos está quitando el ánimo. Pero nuestra fe dice que debemos poner también nuestra vista, nuestra atención, nuestro pensamiento ¿en quién? En Cristo. ¿En quién es? En las promesas que tiene para ti y para mí, en las cosas que ha hecho ya, porque Él ha muerto en esa cruz del Calvario por ti y por mí, porque Él ya nos ha regalado la vida eterna y aún tiene muchas promesas para nosotros, Nosotros vivimos por fe, así debería de ser. Caminamos por este mundo temporal, pero con nuestra mirada, nuestro pensamiento, nuestra prioridad y nuestro corazón en el reino de Dios, en el reino de Dios. Pedro en una ocasión, ¿no es verdad? En las Escrituras fue capaz hasta de caminar sobre las aguas, ¿recuerdan? Cuando fue capaz de abstraerse de lo que estaba sucediendo a su alrededor y puso su pensamiento, su mirada, su atención en Cristo. En el momento en que él dejó de mirar a Cristo, dejó de pensar en Él, dejó de enfocarse en Él, se hundió en las aguas. Meditar de continuo en nuestro Dios y en su palabra nos hace mucho bien, nos es necesario y es el deseo de nuestro Dios. A mí me encanta el libro de Josué. Es una maravilla, es precioso. Muchos de ustedes lo conocen. Josué, que era llamado ni más ni menos a suceder a Moisés. Josué que tenía que terminar de entrar en la tierra prometida y pasar a ese pueblo que era un pueblo duro y desagradecido muchas veces. En ese capítulo 1, nuestro Dios tiene una conversación maravillosa y preciosa con Josué. Le llega a decir hasta 3 veces en los primeros versículos, tú solamente esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Pero le dice también en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él. Y hay una promesa enorme después, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Cuando meditamos en Cristo, en su palabra, en su testimonio, en sus obras, le agradamos a Dios, pero además recibimos bendición. Bendición. Prospera nuestra vida, nuestro camino, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. A nuestro camino. Estas disciplinas espirituales son necesarias y nos hacen mucho bien. Y como dije antes, funcionan juntas y combinadas nos ayudan. La oración, el ayuno, la meditación en el Señor, el estudio de su palabra. Dice este autor, estamos leyendo un libro también, Los Predicadores, y dice Richard Foster, autor de este libro, la meditación ha sido siempre una parte clásica y fundamental de la devoción cristiana. Es una preparación decisiva, dice él, para la oración y una obra conjunta con ella. Así que si nos es tan bueno y tan necesario meditar en Dios, buscar esa intimidad con Dios, sentarnos delante del Señor, hablarle, abrirle el corazón y sobre todo abrir nosotros nuestros oídos para escucharle. ¿Por qué es que la practicamos tan poco? ¿Por qué es que nos es tan desconocida? ¿Por qué es que a veces incluso tiene detractores dentro incluso de la iglesia? Bueno, creo que en una parte es por falsos preceptos, convicciones o ideas a veces que hemos tenido o podemos tener. Porque cuando hablamos de meditación, rápidamente nuestro pensamiento se va a la meditación de las religiones orientales, ¿no? A la meditación trascendental, a cosas de ese tipo, y de esa manera a veces nos contagiamos y la despreciamos. Pero no tiene nada que ver. Miren, mientras que este tipo de religiones buscan ser egocéntricas, porque son enfocadas, ese tipo de meditación es enfocada en nuestro bienestar personal, en evadirse de la realidad y de los problemas propios y de los demás. Eso es lo que se vende en muchos libros de relajación, de meditación, ¿no es verdad? Pero la meditación cristiana no es así. La meditación cristiana no es egocéntrica, sino que es cristocéntrica. La meditación cristiana está enfocada en encontrarnos con Dios, en adorarle, en servirle, en cumplir su palabra que dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La meditación que viene de este tipo de tendencias orientales es un intento de vaciar y desocupar la mente. La meditación cristiana es un intento, como ahora cantábamos, de menguar yo para que crezca Cristo, para que crezca Cristo. Son conceptos e ideas totalmente antagónicos, diferentes, totalmente diferentes. Otro pretexto tal vez a veces que podemos tener es el pensar, no, ese tipo de meditación, ese tipo de encuentro con el Señor es solamente para misioneros, para pastores, para personas que estén a otro nivel espiritual. Y déjame decirte, eso es un grave error, eso es un grande error. Venimos predicando de esto, estas disciplinas no son para grandes eruditos, estas disciplinas son para los hijos, las hijas de Dios, son para todos. ¿No decía Jesucristo, el reino de Dios se ha acercado a los hombres? Esto es para ti, esto es para mí, son maravillas que Dios tiene a disposición de quien las quiera tomar, de quien las quiera coger. Cristo no ha venido solamente para ser el Salvador de los hombres, sino también ha venido a mostrarse, a darse a conocer a todos los que de verdad, de corazón, le quieran buscar en profundidad. Usamos este versículo no hace mucho hablando del ayuno. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. ¡Qué cosa tan preciosa! El Señor Todopoderoso diciéndote a ti y a mí, búscame,
Búscame de verdad e intensamente y yo te voy a enriquecer con cosas increíbles, maravillosas que tú ni imaginas ni sospechas. Esa es la profundidad que Cristo quiere darnos, Todas las riquezas y la realidad del mundo espiritual están disponibles para todos aquellos que las quieran buscar. Decía otra vez este autor, Richard Foster, si crees que vivimos en un universo creado por el Dios infinito y personal, que se deleita en que nosotros tengamos comunión con Él, entonces entenderás la meditación como una comunión entre el amante y el ser amado. Me encantó. Una comunión, una relación estrecha entre el amante y el ser amado. Oigan, ¿cómo es ese primer amor? ¿Recuerdan? Ese primer amor que hacía que nos buscáramos constantemente, ese primer amor que hacía que nos quisiéramos ver en lo secreto, en la intimidad, ese primer amor que hacía que yo le contara a mi prometida, a mi esposa, todos los secretos, todas las cosas que tal vez no le contaba a otros. Así debe de ser nuestro encuentro con el Señor, debe de ser profundo e intenso. Es ahí, en esa intimidad, en esa pasión, que aparecen las grandes cosas, las cosas maravillosas. Hay una alabanza para los que tenemos ya tiempo en el Señor que conocemos, de Danilo Montero, que refleja esto muy bien. ¿La recuerdan? Dice, hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Solo estamos tú y yo. Y es de eso de lo que estamos hablando. ¿Quién no quiere eso con nuestro Señor? Yo lo quiero, yo lo anhelo, yo lo busco. Yo quiero estar ahí. ¿Qué impedimentos tenemos? ¿Cuáles otros? Pues el más clásico es el tiempo. Esto es bien triste, pero no tenemos tiempo para el Señor. No tenemos tiempo para meditar en profundidad, con dedicación, con atención en Él. Estamos llenos de quehaceres. Hace poquito, en el culto de oración, nuestra hermana Giovanna compartía de las hermanas de Lázaro. Todos conocemos la historia de Marta y de María. Qué cosa tan increíble. El Señor las visitaba. ¿Te imaginas eso? Señor Jesucristo fue a la casa de ellos, pero una de ellas estaba muy ocupada, tan ocupada que no tenía tiempo de sentarse y escuchar al Señor, de meditar en lo que Él tenía que decirle. Es Cristo. ¡Wow! Cada palabra, cada cosa que Él decía es una perla maravillosa, preciosa. María, sin embargo, lo apartó todo. Dice la palabra que cayó a sus pies, puso su vista en Él, sus oídos y su atención, y seguro meditaba profundamente en lo que escuchaba y en lo que Cristo le decía. Jesús le dijo a Marta ante sus quejas, María ha elegido la buena parte y no le será quitada. Ese no le será quitada seguramente es porque cuando Cristo tiene ese encuentro con nosotros, siembra en nosotros cosas preciosas y maravillosas. Cosas que son para la eternidad, cosas que son para toda nuestra vida. Así que las prisas, los muchos quehaceres nos apartan muchas veces de lo verdaderamente importante. ¿Cuántas veces los que somos papás y mamás, la falta de intimidad, la falta de tiempo y dedicación de calidad y de verdad con nuestros hijos nos aleja de ellos? ¿Cuántas veces no sabemos realmente lo que nuestros hijos en edad adolescente o adulta están viviendo o están pasando? Sí, viven con nosotros y están en casa, pero tal vez pasan por situaciones, por luchas, por problemas que nos son totalmente desconocidos. La falta de intimidad, de tiempo, de dedicación a nuestro cónyuge apaga los matrimonios.
¿Cuántas veces nuestros matrimonios están sufriendo y están padeciendo porque no hay tiempo ni siquiera para sentarme con mi esposa, para pararlo todo, para escucharla, para llorar con ella, para reír con ella, para decirle, cuéntame cuáles son tus preocupaciones, qué es lo que te pasa? Y si esto nos pasa en nuestras relaciones cotidianas y familiares, también nos pasa, queridos hermanos, en nuestra relación más importante de todas. Esto nos pasa también con el Señor. Porque cuando no tenemos tiempo de verdad para darle a Él, para sentarnos con Él, para escucharle a Él, para ir en oración dedicada y comprometida con Él, nuestro espíritu se constriñe y se daña seriamente nuestra vida espiritual. Y no te engañes, si nuestras vidas espirituales están mal, es imposible que nuestras vidas físicas y nuestras relaciones estén bien. ¿Cuánto nos afanamos a veces en proveer a nuestras casas toda clase de bienes materiales, toda clase de buenas cosas en el concepto que tenemos los hombres de las buenas cosas? Y no es que eso esté mal, pero ¿cuántas veces nos afanamos en todo eso y no tenemos tiempo ni siquiera para meditar de verdad en las vidas de nuestra familia y en sus problemas? Y así, a veces es tan triste cuando de repente perdemos el matrimonio, perdemos a los hijos y nos echamos las manos a la cabeza si le di todo, pero tal vez no les dimos lo más importante. Lo más importante. Jesús dejaría dicho, ¿qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma? Nos es muy importante restablecer el sistema de prioridades. Nos es muy importante como cristianos volver a una relación intensa, profunda y estrecha con nuestro Señor. Para que el resto de las cosas nos vayan bien. Él diría, tantas veces repetimos este versículo, vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Así que esa meditación cristiana tiene que entenderse también, o puede entenderse, como el deseo profundo de oír la voz viviente de Dios. La voz viviente de Dios. Estos días de atrás hemos hablado de ese concepto, el aposento alto, ¿recuerdan? Y no es tanto un lugar como un tiempo para Dios reservado. Ese aposento alto, ese tiempo no solamente tiene que ser un cuarto de oración, tiene que ser también un lugar de encuentro, de meditación con Dios. Y déjame decirte que no va a venir solo. No va a venir solo. Tiene que ser intencional. Y eso significa que cada uno de nosotros tiene que poner su energía, su atención, sus fuerzas en buscar ese tiempo, en apartarlo, en lograrlo, en tenerlo. Un buen ejemplo será, si Dios lo permite, el retiro de los hombres. Dentro de unos mesecitos, ahí en marzo, luego hablaremos de eso, los hombres nos vamos a ir a un lugar de reposo. Vamos a apartarnos por unos días, por un fin de semana, de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad, y nos vamos a ir a un lugar de reposo. ¿A qué? A aquietar nuestras almas, para concentrarnos en meditar en Cristo, en buscar intensamente al Señor, en oír su voz, en atender y obedecer lo que Él nos quiera decir. Así que, querido varón, si alguno está diciendo, un fin de semana de fiesta, me voy a... No, vamos a hacer seguro también coinonía y cosas preciosas. Pero vamos a buscar juntos meditar en Cristo, encontrarnos con Cristo, tener un toque de su parte. Intencionalmente lo vamos a hacer. Y no solamente tiene que ser en eventos, retiros o actividades de la iglesia, sino que más bien esto debe de comenzar por nuestra propia casa, por nuestra propia vida. Todos tenemos que tener ese aposento alto, ese lugar, ese tiempo de encuentro con el Señor. Natanael
cuando encontramos en la Biblia a este discípulo, es un ejemplo precioso. ¿Recuerdan a Natanael? Él estaba, dice la palabra, debajo de una higuera ahí solito. No sabemos lo que estaba haciendo, pero el Señor estaba allí, porque Jesucristo le dice eso: yo te vi debajo de la higuera. Seguramente Natanael estaba como el salmista, reflexionando en el Señor, orando, tal vez llevándole sus problemas, no lo sé, tal vez dándole gracias, pero se había apartado para meditar en el Señor. Cuando el Señor le dijo: yo te vi, Natanael se convenció. ¿Quién más sino él? Señor, tú eres el Cristo. Y es que Jesús no se esconde de aquellos que le buscan de verdad, de verdad. Al corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia, no lo desprecia. Cristo anhela eso para ti y para mí, para sus hijos: fortalecer, intensificar, mejorar esa relación personal con cada uno de nosotros. Y creo que otro obstáculo a veces es que convertimos una búsqueda personal en algo impersonal. Déjame explicarte. A veces tenemos una tendencia a que sean otras personas las que hablen con Dios en nuestro lugar, como que buscamos mediadores, Pastor, a usted que está más cerca de Dios, ore por mí. Eso he oído algunas veces. Pastor, usted que tiene una relación especial, ore. Todos nosotros estamos cerca del Señor si lo buscamos de verdad, porque Él está por nosotros. Pero con frecuencia a veces eludimos nuestra responsabilidad, escondiéndonos, poniendo otros mediadores. Aún a veces esto se da en los matrimonios, ¿no es verdad? Cuando uno de los dos está más cerca del Señor: no, ora tú, no, congrégate tú, no, busca tú. Y eso no es así, no debe de ser así, no debe de ser así. Claro, déjame explicarme: pastores, líderes, autoridades de la iglesia estamos puestos por el Señor para ayudar, a guiar, a apacentar a la grey, para orar, para interceder. Eso es cierto. Pero todos somos hijos de Dios. Y nuestra responsabilidad primera es, sobre todas las cosas, buscar a Cristo, porque su palabra lo deja claro. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Solo uno: Jesucristo. Y es a través de esa meditación en las Escrituras, del ayuno, de la oración, del escudriño de la palabra, que le buscamos con intensidad, que lo encontramos, porque Él se deja encontrar, como dije, que lo conocemos mejor, y así podemos escucharle con claridad y entenderle y ser guiados por Él, porque ese debe de ser nuestro mayor anhelo. Mis ovejas oyen mi voz. Y como ovejas del Señor que somos, tenemos que concentrarnos intencionalmente en buscar su voz, en buscar su voluntad, en escuchar qué es lo que Él quiere para ti, para mí, para nuestras vidas. Y a veces en nuestra desidia, a veces en todas estas excusas y pretextos, está también nuestro pecado de rebeldía. Porque la palabra también dice que aquel que sabiendo hacer lo bueno, hace lo malo o no lo hace, le cuenta como pecado. Así que, ¿cómo podemos? Bueno, algunos consejos prácticos. Lo decía también el pastor John la semana pasada. Se aprende a orar orando, no es verdad. Se aprende a meditar en Cristo meditando. No lo pienses tanto, no lo dudes tanto y provócalo, búscalo. Comienza con ese tiempo devocional diario, a solas con Cristo. Estamos en esta campaña de ayuno enviando un devocional a través de los grupos de WhatsApp. No sé cuántos estén haciéndolo de nosotros y cuántos no, pero ahí tienes una oportunidad. ¿Y sabes qué? Si haces ese devocional
no te conformes solamente con la interpretación que otros han hecho ahí de los versículos, sino hazte preguntas tú mismo. ¿Qué me está diciendo Dios a mí por medio de estos versículos? ¿Cómo puedo aplicar esta enseñanza a mi propia vida para que el Señor te hable? Medita en todo ello. Miren, mientras que el estudio bíblico se centra en la exégesis, esto es la explicación, la interpretación del pasaje, la meditación bíblica se fundamenta en la internación, en la aplicación personal de ese pasaje para tu vida. Dicho de otra manera, la palabra escrita se convierte en palabra viva por medio de la cual Dios te dirige. Dios te dirige. Qué alegría nos da a los pastores, cada vez se ve menos. Cuando a veces los domingos vemos a algún hermano, alguna hermana que está tomando notas del sermón. Está tomando notas y que seguramente luego en la tranquilidad, en la intimidad, en la quietud de su casa, va a meditar en el sermón. No se va a conformar con lo que ha oído. Va a querer en oración que el Señor le hable todavía más extensamente y más ampliamente. Busca y hallarás. Busca y hallarás. Es importante también aquietar nuestras voces, nuestra vida, nuestro pensamiento. También la semana pasada nos hablaron de esto. Lutero decía, tengo tantas cosas que hacer hoy en día, tengo tantas preocupaciones, tantas tareas, que voy a necesitar parar y tomar varias horas para orar. ¿Cuánta necesidad tenemos de parar a veces, hermanos? Porque cuando nuestra mente está atormentada y llena de asuntos, pues difícilmente vamos a poder centrar nuestra atención en Cristo. Y esto es nuestro mayor enemigo, porque el propio Señor nos lo dejó dicho, ¿no es verdad? Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Estás muy ocupado? ¿Estás muy atareado? ¿Estás angustiado? ¿No tienes tiempo para el Señor? Pues justamente el Señor te dice, ven, siéntate un rato conmigo, como María, y descansa, y trae tus preocupaciones para mí. El salmista decía, Salmos 46:10, me encanta este versículo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuántas cosas que nos afanan y nos preocupan diariamente se quedan en nada después. Cuántas cosas ganaríamos si buscáramos primeramente al Señor y le diéramos a Él el tiempo. Es importante también el lugar. Es importante que cada uno de nosotros tenga ese lugar de intimidad con el Señor. Y no creo que haya un lugar único. Creo que cada uno de nosotros tiene su lugar. O debe de encontrarlo, debe de buscarlo. Pero debe de ser tranquilo. ¿Cómo luchamos a veces con esta generación? Perdónenme los jóvenes, aunque ya cada vez los mayores también. Que constantemente llevan la vista puesta ¿en qué? En el móvil. Constantemente están conectados a su móvil, que casi parece que si les quitamos el móvil, les quitamos una parte grande, imprescindible de su vida. He conocido, miren, hermanos, que se encuentran con el Señor y tienen su aposento alto cuando salen a hacer deporte. Conocí un hermano que hacía 30, 40 kilómetros de bicicleta. Le encanta ese deporte. Y él me decía, pastor, la verdad que oro en casa, oro en la iglesia, pero nunca me encuentro con el Señor de una manera tan grande y tan maravillosa como cuando salgo solo con la bicicleta y hago esos kilómetros. Ahí voy hablando con Él, ahí voy meditando en Él, ahí siento que el Señor me habla y me da dirección e instrucción para mi vida. Hay otros que tal vez lo hacen también. Conocí a uno, felices sus hijos, porque este hombre paseaba siempre él al perrito. ¿Saben por qué? Porque él decía, como no tengo tiempo en el día, este tiempo que yo salgo con el perrito solo, me sirve también para hablar con el Señor, para ponerme a cuentas, para estar con Él. Natanael estaba debajo de su higuera, ya hemos dicho. Cristo dice la palabra en los evangelios que constantemente se apartaba de las multitudes y de sus discípulos y se iba a un lugar aislado a orar.
¿Dónde te encuentras tú con el Señor? ¿Cómo te encuentras tú con el Señor? A solas, Él y tú y Él, para escucharle, para quitar tu alma, para estarte quieto y dejar que Él te hable. Creo que cada uno de nosotros tiene su lugar diferente o sus lugares, pero todos suelen coincidir en algunas cosas: quietud, soledad, tranquilidad, recogimiento personal y sobre todo tiempo, entregarle tiempo, dedicarle tiempo. Termino con algo que me ha sucedido esta misma semana, porque así es el Señor. Es tan precioso que muchas veces cuando le estamos orando y pidiendo, Él viene y te da más abundantemente. Ya les he compartido, esta semana mi esposa tuvo un cólico tremendo. Nunca, ni ella ni yo, habíamos padecido de esta enfermedad. Muchos hermanos sí. Eso sucedió el miércoles en la madrugada. Estábamos durmiendo y a la 1 de la madrugada aproximadamente ella se despertó a puro grito, con un dolor tremendo y horrible. Y evidentemente nos asustamos. No sabíamos en aquel momento si era un cólico o era otra cosa. Y empezó a ponerse mal. Tuvimos que vestirnos aceleradamente y salir de urgencias al hospital. Dios es bueno. Y a pesar de la pandemia y de todo lo que hay, pues prácticamente urgencias estaba vacío, cosa que no suele pasar en este tiempo. Así que la atendieron con cierta celeridad. La verdad, ella estaba, yo nunca la había visto así, no podía ni caminar, doblada, dolorida, y yo preocupado. El Señor da gracia, así que me dejaron pasar con ellas, la tuvieron en un box de urgencias toda la noche. Entramos a la 1:30 más o menos de la madrugada y nos dieron de alta a las 10 de la mañana. Y la tuvieron ahí en un box de urgencias, la cogieron una vía y la pusieron medicación. Dios da gracia, digo, porque además me dejaron estar más de 1 hora larga con ella, cosa muy rara también en este tiempo, hasta que hubo cambio de turno y así, me pidieron que me saliera. Oigan, qué oportunidad, siempre nos falta tiempo, qué oportunidad tan maravillosa para orar para mí, toda una noche, ahí esperando a mi esposa en urgencias. Había algunas personas conectadas al móvil, matando el tiempo como podían. Había otras personas aún discutiendo. Hubo hasta una pequeña pelea o un altercado. Y yo opté, como la mayoría de los cristianos, por lo que hizo el salmista. Opté por orar y por buscar a Dios. Así que aún en el frío que era intenso de la noche me salí para estar tranquilo y para poder pasear. Y ahí me puse a orar, por mi esposa, claro. Pero también me puse a meditar en Cristo y a escucharle. ¿Y saben qué? Honestamente les digo, pasó algo maravilloso una vez más. Sentí claramente cómo el Señor me hablaba y me decía que yo no me había portado demasiado bien últimamente con mi esposa. Sentí claramente cómo el Señor me decía que tenía que ser más paciente con ella, que me había vuelto rudo en algunas situaciones y circunstancias con ella. Y brotó de mi boca algo espontáneo que no era mío. Entendido, Señor, le dije. Lo entiendo. Y en ese momento le pedí perdón a Dios y me puse a cuentas con Él. Y en cuanto pude ver a Tania de mañana, lo primero que hice fue contarle esto y decirle lo que la amo y pedirle perdón y tomar fuerzas para ello. Si te cuento esto, lo hago con mucha humildad. Te lo cuento desde la base de que Cristo te ama. Cristo quiere hablarte y a veces somos tan tercos y tan duros que nos tiene que quebrantar, como cantábamos. Nos tiene que traer un quebranto para que de esa manera lo paremos todo. Para que las Martas lo paren todo, tiene que traer un quebranto. Y lo trae a veces también para hablarte, para que de una vez por todas te calles, te quedes quieto y caigas de rodillas. Y le digas, habla Señor, que tu siervo escucha. Esa es la clase de Dios que tenemos. No es un Dios ajeno a tu vida ni a tus problemas. No, hombre, se ha muerto por ti. No es un Dios con todo lo alto, lo sublime, lo excelso que es, que no tenga tiempo para ti. No, Él vive dentro de ti. Solo que a veces oímos todas las voces de afuera y no oímos la voz del Espíritu Santo que está dentro de nosotros.
Hermanos, reaccionemos. ¿Cuánto ganarán nuestras vidas? ¿Cuánto ganarán nuestros matrimonios? ¿Cuánto ganarán nuestras relaciones? ¿Cuánto ganará nuestra iglesia? Si aprendemos a meditar, a entregarle tiempo, a escuchar al Señor. Gloria a Dios. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Señor, ¿qué podemos decirte, Padre? Yo no tengo palabras, Señor. No alcanzo a comprender tu grande amor, Señor. No alcanzo a comprender cómo, a pesar de ser nosotros tan tercos, tan obstinados, Señor, tan rebeldes, tú no te cansas de amarnos, Señor. Tú no te cansas de llamarnos, de esperarnos. Señor, tú anhelas que escuchemos tu voz. Es tu voz, Señor, la que nos ha salvado, la que nos ha rescatado. Es tu voz, Padre Santo, la que nos va a llevar, Señor, por tu camino. Es tu voz la que nos va a hacer, Señor, crecer y pasar por este mundo, Señor, esquivando al devorador que quiere, Señor, derribarnos y tumbarnos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender esto, Señor. Ayúdanos a que de verdad tú seas una prioridad. Y no solamente, Señor, en las reuniones, en los cultos, Señor, en las cosas de la iglesia, sino en nuestra intimidad primero, Señor. Ayúdanos de verdad a aprender, Señor, a dedicarte tiempo, a darte tiempo, a escucharte. Ese es nuestro anhelo en esta mañana. Ese es nuestro anhelo, Padre Santo. Te amamos, Señor Jesús, y te bendecimos, Padre Santo, y anhelamos, Señor, que tú nos ayudes por medio de estas disciplinas, Padre Santo, por medio, Señor, de tu palabra, a crecer, como adorábamos ahora, Señor, y cantábamos, para que crezcas tú, Señor, en nuestras vidas. Porque eso es lo que nos va a traer la verdadera sanidad, la verdadera paz, el verdadero gozo. Aleluya, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Todopoderoso oramos. Amén, Señor.